Hola amigos, les traigo un nuevo video donde les diré cómo pueden conectar un televisor chino de marca genérica a una fuente externa de 12 voltios. Se puede hacer en algunos modelos de 24 y 32 pulgadas, previo análisis. El televisor que veremos en el video está dañado de la etapa primaria de la fuente de poder con varios componentes quemados. Sí se puede reparar, pero el propietario hace unos días me preguntó si ese televisor se podía convertir para usar con 12 voltios, ya que la quiere utilizar donde no hay red eléctrica y solo cuenta con baterías de 12 voltios. ¿Ok? Le dije que sí se puede hacer la conexión, pero no para usar conectando directamente a una batería de coche. Es preferible usar un inversor de corriente, ya que podría dañar el televisor por completo. Pero entonces, aprovechando la idea, decidí hacer el video, ya que la información puede servir para aplicar con distintos propósitos. Por ejemplo, para los que no tengan la posibilidad de hacer pedidos en línea o de conseguir en sus localidades los módulos osciladores diseñados para la reparación de estas fuentes conmutadas, abriendo también la posibilidad para que puedan adaptar otra fuente de poder en buen estado recuperada de otro televisor, como ya hemos visto en unos videos anteriores. También se podrá conectar el televisor a un convertidor de corriente AC/DC con salida de 12 voltios conectada de manera permanente. Hasta ahí sería algo posible de una forma segura, pero ya usar con una batería de automóvil puede dañar, como les comentaba, por completo el televisor. Sin embargo, como así me pidió el propietario que se hiciera el trabajo, así lo haré, y al final del video, después de las pruebas, les daré a conocer la opción que hay para conectar el televisor a la batería de automóvil mediante un dispositivo que pondremos a prueba. Así lo entregaré y estaremos monitoreando su funcionamiento. Bueno, les mostraré la conexión. Es rápida. Haremos las pruebas con una fuente de otro televisor, después con una fuente de 12 voltios de una computadora de escritorio y al final del video la conectaremos al encendedor de cigarrillos de un automóvil. Vamos a comenzar con el video. Ok, este es un televisor que puede venir con marca genérica. Las tarjetas de este tipo de televisores son muy semejantes y aquí sí se puede hacer esa adaptación. Estos son los datos de la tarjeta en la que vamos a hacer el procedimiento. La fuente de poder en su etapa primaria está quemada de algunos componentes de superficie, así que esa sección la vamos a eliminar y las conexiones se harán de esta manera. Localizaremos esta terminal, este conector, a donde dice Power Upgrade. Veremos que en otras tarjetas semejantes también tienen ese conector que nos servirá para guiarnos. Aquí tenemos una y de este otro lado una tarjeta en la que viene el conector de color azul. Ahí lo tienen. Vamos a analizar primero qué significa la traducción de ese conector. Según la traducción dice que es actualización de energía, pero en una tarjeta de televisor se refiere a un puerto que permite realizar pruebas a la placa principal con una fuente de alimentación externa de 12 voltios para la depuración, reparación o adaptación sin necesidad de encender el televisor completo con su propia fuente, que a veces es compleja de diagnosticar. Muy bien, ya conocimos la descripción de ese puerto, pero antes de ver las conexiones debemos verificar que en las fuentes secundarias no tengamos ningún cortocircuito hacia tierra. Y también podemos eliminar incluso el transformador para evitar cualquier problema con la fuente primaria. Así conectaremos los cables. Podemos conectarlo en el puerto a donde dice 12 voltios o directamente dos diodos encapsulados. Colocaremos otro cable de color negro a tierra y ya esas serán nuestras conexiones. Pero vamos a analizar el circuito para que entiendan su funcionamiento.
Aquí en el secundario podemos ver que esa terminal es el común que va a tierra, y el transformador tiene dos derivaciones, una que va a este diodo y otra que va a los diodos encapsulados de abajo. Vamos a seguir esta conexión y ese punto viene aquí a un capacitor, y después vemos la línea que es la que alimenta el circuito del backlight, que es el que va a los LEDs, y la otra línea que va hacia el diodo encapsulado y a la terminal que vimos hace rato su descripción. Va el otro cable. No pueden ir conectados solamente en un lado, porque aquí trabajaría lo que es el standby solamente, pero no encenderían los LEDs. Y si conectamos solamente los 12 voltios al cable de donde está el diodo, no arrancaría el televisor, no encendería. Así que bueno, para hacer las pruebas utilizaré primero este convertidor de CDC, que es solamente de 2 amperios. Me servirá para hacer las pruebas, pero no es el ideal para que pueda funcionar. Lo veremos más adelante. Muy bien, ya tenemos los cables ahí conectados hacia el convertidor, y podemos ver que el televisor ya está encendido y con imagen, pero no se le ha aplicado señal. Al aplicarle señal, este convertidor tiene muy poco amperaje, y al haber una imagen muy clara o mucha luminosidad, o al subir del volumen, la imagen va a parpadear, y si se le sube el volumen se va a apagar ocasionalmente cada vez que haya alguna variación, ya sea de imagen o de audio. Así que este no nos va a servir para poder ver el televisor de manera permanente. Aquí vamos a mostrarles que con otra fuente que está funcionando de otro televisor ya va a funcionar perfectamente, ya que es la fuente adecuada que debe llevar. Conectamos los cables en su polaridad. Ahí pueden escuchar que el sonido no le afecta absolutamente nada. Probaremos también aquí con una fuente externa, una fuente conmutada de computadora de escritorio, y también funcionó perfectamente bien. Aquí apagamos el televisor. Con esta puede funcionar perfectamente también conectada de manera permanente. Por último, vamos a proceder a conectar en el encendedor de cigarrillos de un automóvil. Aquí sí ya son muchos los amperios de una batería que pone en riesgo el funcionamiento del televisor, puede dañarlo. Está conectado para hacer las pruebas directamente simplemente con las conexiones que hicimos, pero solo es una demostración. Aquí van a poder ver que enciende. No le vamos a poder aplicar señal, pero para proteger el funcionamiento del televisor, lo que vamos a hacer es conectarlo a través de un módulo conversor de CDC reductor. Aquí pueden ver que dice que sí, un convertidor de CDC reductor puede convertir el voltaje de una batería de coche a nivel más bajo y seguro, a la vez que se ajusta a la corriente de salida. El tipo de convertidor que se recomienda es un reductor de CDC conmutado, ya que suele ser más eficiente que los lineales. Un modelo como el XL405 es una opción adecuada para aplicaciones con requisitos hasta de 5 amperios. Esta es la presentación. Por el momento no tengo para hacer la conexión, pero lo vamos a colocar, lo vamos a estar monitoreando el funcionamiento de este televisor, y sería la solución posible que pondremos en práctica de modo experimental. Solo como una nota adicional, el voltaje de salida se ajustará prácticamente al mismo voltaje de entrada, pero su función será como medida de protección. Eso es todo en este video, amigos. Espero sus comentarios al respecto. Hasta pronto.